Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a las autoridades de la Universidad Federal Minas Gerais, en particular al Instituto de Estudios Avanzados Transdisciplinares y a la Facultad de Psicología, y en particular a la profesora Andrea Guerra, que ha hecho toda la gestión para que yo pueda estar aquí, convidado, invitado, y a ustedes en particular por venir a escuchar a un extranjero que viene a hablar de cosas muy familiares para ustedes. La palabra adolescencia proviene de la raíz indoeuropea al, que significa nutrir, crecer, de la cual derivó la voz latina alere, alimentar, que dio lugar a alescere, aumentar. A partir de esa última, unida al prefijo ad, se formó el verbo adolescere, que significa crecer, desarrollarse. En latín, la palabra adolescentia proviene entonces del verbo adolesco. Es decir, que en esa palabra hay un plus y no un menos. Porque hay un error etimológico que a veces quiere anudar la palabra adolescencia a adolecer, como carecer, como un menos. No. El verdadero origen etimológico de la palabra significa un plus, un más. Por su parte, el término exceso proviene del latín excessus, como una parte que rebasa, que atraviesa más allá de la medida o de una regla, que se sale en cualquier línea de los límites de lo ordinario o de lo lícito, de lo legal. Por eso, rápidamente, la significación del exceso se desplaza desde un plus hacia un delito. Por lo cual, lo que excede a otra cosa se articula al abuso, al delito, al crimen. El origen etimológico de la palabra exceso se remonta a la palabra griega hybris, que puede traducirse como desmesura. En la antigua Grecia aludía a un desprecio temerario hacia el espacio personal ajeno, unido a la falta de control sobre los propios impulsos, siendo un sentimiento violento, inspirado por las pasiones exageradas, consideradas enfermedades por su carácter irracional y desequilibrado. Y más concretamente por Ate, esa diosa hija de Zeus, una diosa maligna que personificaba la pérdida de la razón y la confusión del alma, la ofuscación y la pasión ciega. Por tanto, cuando se anuda la adolescencia al exceso, al plus, incluso cerca de la locura con relación a lo normal y lo patológico, ese exceso habla de una desviación de las normas sociales, de un comportamiento desviado del surco recto. Y en ese sentido la adolescencia era definida como una desviación de la norma. Ser joven en ese contexto significa contradecir la ley, significa cuestionar la norma. Estamos solo en la etimología. Entonces, si eso es así, no se esperaba del adolescente
la prudencia, la virtud del pensamiento, la frónesis, como una habilidad para pensar cómo y por qué debemos actuar para cambiar las cosas, comprender la diferencia entre el bien y el mal. La palabra frónesis viene de froneo, que significa comprender. O sea que, por ejemplo, desde el psicoanálisis lacaniano, para aquellos que tienen una formación psicoanalítica o han leído los textos, recuerden que Jacques Lacan propuso una lógica colectiva basada en lo que él llama los tiempos lógicos. El instante de ver, el tiempo de comprender, el momento de concluir. Tiempos lógicos que, digamos, se ponen en movimiento en todos los sujetos para casi todas las acciones de su vida. Hay un instante en que se ve algo, hay un tiempo para comprender eso que se ve y luego un momento de concluir como reacción a eso que se ve. Por ejemplo, frente a un peligro, se ve un objeto peligroso que se puede ubicar en un tiempo, en un espacio y en una circunstancia. Instante de ver. El tiempo de comprender es que el sujeto frente a ese peligro puede huir, puede enfrentar, pero esa decisión la toma en un momento en el que él entiende si sus fuerzas son suficientemente apropiadas para enfrentar o si es mejor huir. Tiempo de comprender, que es distinto en cada uno. Para unos es más rápido, cronológicamente hablando, para otros más lento. Y luego viene el momento de concluir de su acción, huye o enfrenta. Frente al aprendizaje es igual, instante de ver, tiempo de comprender, momento de concluir. Por eso muchas veces leemos un texto pero no comprendemos, y muchas veces es años después que decimos, claro, eso que yo leí quiere decir esto. O sea, el tiempo de comprender es de cada uno. Y eso es la frónesis. El pensar, el saber cómo responder, el saber distinguir el bien y el mal, el poder actuar para cambiar las cosas. Pero es precisamente lo que no se espera del adolescente, porque si el adolescente está en ese más, en ese exceso, no tiene tiempo de comprender. En cierto modo cortocircuita el tiempo de comprender y une el instante de ver con el momento de concluir, sin comprender. Eso hace que haya una proclividad, una inclinación en los adolescentes por estructura hacia el acting out o hacia el pasaje al acto, hacia las acciones. Llama la atención que Emil Kraepelin, en 1887, invente la categoría de hebefrenia. Hebe era la diosa griega de la juventud, el símbolo de la gracia juvenil, por lo que hebefrenia, entre otros síntomas de la psiquiatría clásica, hablaba del debilitamiento de la voluntad y la falta de desarrollo personal. Eso llevó a muchos psiquiatras a pensar a los adolescentes de la época como hebefrénicos, como la adolescencia como casi que como una patología. La lectura de la historia de los jóvenes de Levy y Smith revela que el término adolescencia en diversos momentos históricos ha sido utilizado por distintas disciplinas en un intento de diferenciar la adolescencia de la infancia y de la juventud. Pero aún hoy no hay consenso en la definición de qué es adolescencia. Se tienen muchas definiciones, biológicas, psicológicas, sociológicas, jurídicas. Incluso en lo jurídico no se habla de adolescencia, sino de menor o de mayor de edad.
Es decir, que hay más bien una diversidad. Y Jacques Alain Miller, que es uno de nuestras referencias en psicoanálisis, dice en un pequeño texto que se llama En dirección a la adolescencia, que es una construcción sobre la que no hay acuerdo en una definición, sino que hay múltiples definiciones según el punto de vista de la disciplina de que se trata. Pero esa misma historia que cité, la historia de los jóvenes, que son 2 tomos, que hablan de los jóvenes desde la antigua Grecia hasta nuestros días, demuestra que ha habido siempre una tendencia al exceso en las prácticas sociales de los jóvenes, con consecuencias distintas para la sociedad, para la familia y para la cultura. Entonces parece desde la antigüedad hasta la modernidad que el exceso es un rasgo que parece propio de la adolescencia, que aunque tiene distintas presentaciones, es posible rastrear las formas como cada sociedad interpreta e intenta controlar el exceso. Un exceso que se supone a los individuos que han superado la edad de la infancia y avanzan hacia la asunción de la adultez, y que se observa en las prácticas sociales que generan violencia, conductas agresivas y violación de las normas sociales. Por ello, desde la antigüedad griega se ha buscado diversos medios para regular el exceso en los jóvenes. El exceso o la desmesura, la ibris, al que podía conducirse los jóvenes, ¿cómo se regulaba? Con la paideia, la educación. Y aún hoy tenemos el esquema de la escuela, casi como un rito de paso prolongado entre el niño y el adulto. La educación, entonces, pero además con un vínculo muy singular entre el maestro y el alumno, que pasaba por una erótica entre el erastés y el erómenos, entre el amante y el amado, pero allí sublimado de cierta manera para dirigirlo hacia el saber. Ahora, había otro mecanismo para regular el exceso en los adolescentes, porque era aprovechado ese exceso, dándole una finalidad social y política. Para los jóvenes romanos, por ejemplo, pero también para los griegos de Esparta, el aprendizaje era militar. El ejército era gobernado por férreas reglas que oponían la disciplina a la ferocitas, al coraje, a la arrogancia, a la ferocidad de los adolescentes. Porque eran adolescentes. Hoy diríamos que esos ejércitos se componían principalmente por adolescentes, porque un hombre a los 40 años ya era considerado un anciano, nosotros decrépitos. Y no es simplemente la Grecia del siglo V a.C. Hasta una historia muy reciente, los ejércitos estaban compuestos por adolescentes. Bolívar, Simón Bolívar, libertador de varios países latinoamericanos, era un adolescente cuando ingresó en el ejército. Tenía como unos 15 años y a los 17 ya dirigía un pelotón importante de soldados, y ya había estado en relación con los ejércitos napoleónicos, también compuestos por muchos adolescentes. Es hoy en el siglo XX, XXI ya, pero en el siglo XX comenzó a pensarse que el reclutamiento de menores de edad era un delito de lesa humanidad, pero es algo reciente, y por eso la minoría de edad ya no era los 21 años sino los 18, pero yo tuve compañeros de estudio que a los 16 años iban a prestar su servicio militar en las Fuerzas Armadas regulares, normales del ejército colombiano. Ahora es un escándalo reclutar
menores de edad en los ejércitos, pero estamos viendo que es una tradición. Incluso los usaban en los ejércitos griegos, poniendo los adolescentes en la vanguardia y poniendo las personas más experimentadas y viejas en la retaguardia. ¿Por qué? Porque los adolescentes atacaban con esa ferocidad, con ese coraje, con esa arrogancia, y si en algún momento tenían miedo y querían devolverse, se encontraban con las lanzas de la retaguardia que los empujaban hacia adelante. Era una manera de regular el miedo y de aprovechar el coraje y la ferocidad de los adolescentes, esa valentía incontrolada, ese coraje temerario de los jóvenes, que son atributos considerados como elementos peligrosos y de insubordinación. Incluso, para no leer toda la historia poco a poco, pero hacer algunas conexiones, el jurista Lombroso, ya muy en la modernidad, decía que siempre que hay dos jóvenes hay que esperar algo peligroso de ellos, hay que esperar algo malo de ellos, precisamente por la atribución de ese exceso a la juventud. Ahora, eso se regulaba con un código de honor. Había una devoción al progenitor, a la patria, a la sociedad, un poder total y limitado del padre sobre los hijos o del gobernante sobre los subordinados. Y sin embargo ahí había algo que escapaba a ese control, a esa disciplina, y entonces aparecía como algo que debía controlarse, pero nunca llegaba completamente a controlarse, siempre había un algo más. Por ejemplo, en la Edad Media se habla de los paladines, del bachelier, de los aspirantes a caballeros. Eran hombres combatientes al servicio de tal o cual señor. Pero había un momento en el cual esos hombres, cuya alegría destructora y mortífera era un rasgo inherente, se escapaba a la regla del ejército, a la regla del señor, y entonces había un desenfreno excesivo, un apetito de los placeres, una agresividad en la guerra que después se volvía intolerable en la vida de la paz. Eran bastante revoltosos y difíciles. Lo que pasa es que nosotros tenemos un poco por los cuentos de hadas la figura del caballero, amante de la dama, etcétera, y todo eso como muy pasado por Walt Disney y el Príncipe Azul, pero eran gentes de mucha ferocidad y de mucha agresividad. No todos podían ser caballeros, entonces para arreglar su sexualidad acudían a violaciones, a pillajes y a otro tipo de cosas. Esa imagen de los jóvenes entonces vinculaba comportamientos reprobables y condenables socialmente a un sistema de valores que quería ordenarlos y que era la caballería. Ahora bien, luego, si uno acude a los archivos judiciales, encuentra que los jóvenes cometían acciones delictivas mediante las cuales se cohesionaban pandillas juveniles, y se daba cuenta de una capacidad social fundada esencialmente sobre criterios de virilidad. O sea, eso se volvía ritos de paso. Para mostrarse viril había que cometer algunos delitos en las pandillas, ya en el siglo V y más adelante. Así se fue configurando poco a poco una imagen negra y peligrosa de los jóvenes, que los artistas representaban en sus representaciones pictóricas, mostrándolos como al margen de la escena. Es decir, que la sociedad reprochaba la turbulencia, el ruido, el lujo, el exceso en el vestir, la falta de respeto, la inmoralidad de esos jóvenes, y eso fue poco a poco haciendo que la sociedad comenzara a vigilar y a castigar, como dice Michel Foucault, de manera muy estricta y con condenas muy férreas,
vigilando a ese sector social etario de los jóvenes, todavía ambiguo, no adolescente, jóvenes en general. Es así, por ejemplo, que en 1762 Jean-Jacques Rousseau, en su libro El Emilio, por primera vez usa el término de adolescencia en el sentido que nosotros lo entendemos ahora en psicología y en ciencias sociales, para referirse a un periodo específico de la existencia humana. Rousseau concebía la adolescencia como un segundo nacimiento y dedica el libro cuarto de su Emilio a hablar de ese periodo y todos los cambios, las mutaciones físicas, emocionales que había en él, el espíritu de agitación, la tempestuosa revolución que pasa en él, sordo a la voz que le oía, es el león con calentura, dice, desconoce al guía que ya no quiere gobernarlo. Hay toda una descripción muy bella de Rousseau en ese libro cuarto de eso. Hay un ardor, un espíritu vivificante que se produce en el corazón juvenil. Hay una bella descripción de eso en el sentido moderno. Pero la aspiración de Rousseau, porque él piensa, sabe, es una frase consagrada, que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, es el buen salvaje que él sueña que es el hombre. Entonces aspira a que, por ejemplo, el Emilio, es decir, todos los adolescentes criados sobre el modelo rousseauiano, no comiencen a hacer el ejercicio de su sexualidad o de su agresividad sin antes tener una férrea moral que pueda controlar esas pasiones. Es la aspiración rousseauiana. Luego nosotros vamos a encontrar una reflexión absolutamente contraria en filósofos como por ejemplo Thomas Hobbes, que más bien piensa, como toma de algunos filósofos latinos la frase: el hombre es un lobo para el hombre. Es todo lo contrario del buen salvaje. No es que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, sino que ya en la naturaleza humana hay algo de más, un exceso, una ibris, una pasión. El hombre es el lobo para el hombre, encuentro yo que es generalmente una metáfora muy injusta con los lobos. Porque los lobos no hacen masacres, los lobos no devastan una población, no es la tierra arrasada. Sí andan en conjunto, sí matan, pero no por placer, sino por sobrevivencia, cuidan incluso los rebaños, no están planificando paso a paso una guerra, no hacen guerra los lobos, sino son como manadas, en fin. Ahora, hacia 1900, la juventud en esta época se confunde con la adolescencia y se va a convertir en un tema literario y estudio de moralistas políticos que comienzan a detentar nuevos valores para vivificar la sociedad estancada. Y es muy importante esa época porque es lo que viene a dar lugar ya a las ciencias sociales y humanas, al nacimiento, por ejemplo, de la psicología infantil o la psicología del adolescente, al nacimiento de todas las teorías de la educación, de la infancia, de la adolescencia, a la pediatría, es decir, disciplinas encargadas del niño y del adolescente, e incluso al derecho, con polémicas como con las que terminamos ayer el Congreso de Psicoanálisis y Criminología sobre las aporías contemporáneas que nosotros tenemos en el vigilar y castigar a los jóvenes, a los adolescentes envueltos en microtráfico, envueltos en pandillas, envueltos en ejércitos irregulares, etc.
Hay en Estados Unidos en 1904 un psicólogo llamado Stanley Hall, que fue el que invitó a Freud a los Estados Unidos a hacer unas conferencias en la Universidad de Yale, y que expone en esa época una teoría biogenética de la adolescencia en un libro donde piensa la adolescencia desde el punto de vista social, jurídico, biológico. Es un pionero él. Fue un pionero en la utilización ya de los estudios científicos para pensar la adolescencia, y en cierto modo es considerado el padre de la adolescencia. Él describió la adolescencia como un periodo característico como tormenta e ímpetu, que era una frase que tomaba del romanticismo alemán, Sturm und Drang, de esos autores como Goethe, como Heine, que Freud cita de memoria, porque él precisamente se crió, hizo estudios en Alemania en la época en que el romanticismo estaba con una gran fuerza. E incluso en sus cartas de adolescente siempre está Freud preocupado si ese Sturm und Drang, cómo él puede dominarlo. Freud, que era un hombre, un adolescente muy, como dirían hoy, muy friki, muy estudioso, muy nerdo, siempre entre los libros, estaba muy preocupado de su Sturm und Drang, de su tormenta y su trueno y su fuego. Y siempre estaba por allí con los adolescentes pensando en que tenía que lograr un dominio de sí mismo. No porque él se sintiera particularmente con una impulsividad enorme, sino por sus compañeros, y hay en la correspondencia con Silberstein anécdotas absolutamente interesantes sobre eso. Pero él, ¿qué hacía? Junto con un amigo, tenía 12 o 13 años, fundó una sociedad compuesta por él y Silberstein para aprender español, la Academia Castellana. Y a esa edad, entre ellos dos comenzaron a estudiar español para leer el Quijote de la Mancha. Eso era la manera como él hacía con sus pulsiones, con su exceso, con su empuje, lo llevaba a leer, digamos, estos clásicos. Ahora, Jacques Miller resume los aportes del psicoanálisis, porque Hall es en 1904 que escribe su texto, y en 1905 Freud escribe los 3 ensayos de teoría sexual, que digamos es el primer texto sobre la adolescencia en psicoanálisis, porque tiene un capítulo que se llama Metamorfosis de la pubertad. Es curioso que él use pubertad y no adolescencia, pero él tiene una formación médica, y en la medicina se habla más de pubertad que de adolescencia, que era en la época un término más de la sociología, un término más del derecho, un término más de la psicología que del psicoanálisis. ¿Qué dice? Que la adolescencia o la pubertad es un túnel que se horada simultáneamente desde la infancia y desde la adultez para cruzarse en ese túnel que es la pubertad, para encontrarse en un momento de la vida muy difícil, porque ya no es un niño, y los adolescentes reivindican eso. Escuché un caso clínico acá, en una supervisión, donde un adolescente le decía a su madre: "Eu no sou ya un cachorro", es decir, no soy ya un niño, pero tampoco es un adulto, no llega a ser un adulto, es una edad muy difícil. Y además acontece en él una transformación de su sexualidad, porque deja de ser una sexualidad autoerótica en su propio cuerpo para tener la posibilidad de pasar su sexualidad por el cuerpo de otro.
ya sus condiciones físicas, pero también sus representaciones mentales, dan para que pueda llevar ese exceso pulsional al cuerpo de un otro. Y acontece también una cosa, y es que el complejo de Edipo, que era aquel que enmarcaba en la infancia los límites, las orientaciones, los puntos cardinales, comienza a caer porque hay lo que Freud llama un deshacimiento de la autoridad paterna. Es un momento entonces donde se pierden las coordenadas. ¿Y cómo se encuentra entonces el adolescente? Sin esas coordenadas a las cuales ha renunciado. Se siente desorientado y angustiado. Angustiado porque ese empuje pulsional le exige satisfacción y no sabe muy bien cómo comportarse con una mujer, o cómo una mujer hacerse amar de un hombre, o cómo un hombre encontrar una satisfacción sexual en una mujer. Hay una desorientación. Si a eso le anudamos un contexto social donde es visto como peligroso, como alguien que hay que vigilar y castigar, ahí tenemos una complejidad enorme. Hay entonces un despertar de la adolescencia. Y hago énfasis en eso porque es el título de mi tesis doctoral, donde construí a partir de 3 fuentes en la época inéditas, que era una pieza de Franz Wedekind llamado Despertar de Primavera, que fue escrita 10 años antes de que Freud escribiera La interpretación de los sueños, pero que también fue comentada por Freud en la Sociedad Psicoanalítica de los miércoles, con una discusión muy animada, y encontré el acta de esa reunión. Pero también es una pieza a la cual Jacques Lacan le dedicó un prefacio, que era en realidad la presentación de un programa cuando fue puesta en escena en París por primera vez. Y tiene el mérito esa pieza de ser la primera vez que aparece una representación teatral cuyos actores eran adolescentes y hablaban de problemas adolescentes. ¿Y de qué hablaban en 1880 los adolescentes? De embarazos no deseados, abortos, suicidios, desorientación, pérdida del sentido de la vida, entre otras cosas. Es decir, los mismos problemas de hoy, la violencia, etc. Hay 2 o 3 aportes más de Freud a la adolescencia en un texto que se llama Sobre la psicología del colegial, las contribuciones a un debate sobre el suicidio, que voy a pasar rápidamente porque lo que quiero mostrar en otro momento de la exposición es hoy cómo pensamos los psicoanalistas ese adolescente provisto de ese exceso frente al crimen y al castigo. Evocamos inmediatamente el texto de Dostoyevski, Crimen y Castigo, pero también tenemos que pensar en otro texto de Dostoyevski que se llama El adolescente, que es menos conocido, pero es muy interesante de leerlo porque es en ese mismo ambiente ruso de la época y donde ese adolescente está movido exactamente por estas mismas pasiones, confusiones, desorientaciones y angustias, y donde encontramos también ese adolescente como si fuese otra versión de Raskolnikov, donde él está buscando inconscientemente un castigo por un hecho que todavía no ha cometido. Es una de las aporías que enseña Freud a la criminología. En la criminología siempre estamos pensando que hay un delito, un crimen, que luego recibe un castigo, y depende de la época ese castigo se espera que sea equivalente
como por ejemplo Beccaria propone una proporción entre los delitos y las penas. Pero la idea de Freud es que esto funciona al contrario. Primero hay una culpa y después hay un acto, mientras que para el derecho primero hay un acto y después puede haber una culpa por el acto. Es decir, aquí hay una anticipación de la culpa. Es lo que él llama los criminales por sentimiento de culpabilidad. Y que sus alumnos encontraron, por ejemplo, se habla de, en una institución antigua, después de la Primera Guerra Mundial, que fundó un psicoanalista llamado August Eichhorn, que era un pedagogo que se interesaba en el psicoanálisis, encontraba mucho esto en los adolescentes, que ellos estaban así con la ferocidad, con el exceso, rompiendo todo, peleando, haciendo transgresiones, pero que cuando eran castigados de alguna manera, encontraban una pacificación enorme, casi que una felicidad de ser castigados, de haber encontrado un límite. Es decir, como que ellos estaban buscando el castigo, de manera inconsciente, digo, porque esto, si lo pensamos desde la lógica inconsciente, es completamente absurdo. Nadie busca el castigo a priori, más bien evitamos el castigo, pero la culpa hace que eso pase por allí. Es lo que se llama el superyo, que en Freud es una noción que pone más bien el énfasis en una dimensión ideal que le muestra al individuo, al sujeto, lo bueno, lo malo, y que lo preservaría porque quiere articular su deseo a la ley. Ese es el ideal del yo. Pero hay una cara del superyo que Lacan llama obscena y feroz, que no está al servicio del anudamiento del deseo y de la ley, sino de la transgresión, del empuje. Empuja al sujeto al exceso, que Lacan llama goce, para luego recibir un castigo mayor. Es el mecanismo para explicar los crímenes por sentimiento de culpabilidad a priori. Ustedes seguramente en su trabajo han verificado en sus prácticas, por ejemplo, con muchas personas prisioneras en una cárcel, que salen, pero luego cometen un delito rápidamente para volver a la cárcel. Y la gente dice, pero ¿cómo alguien que pasó tantos años quiere volver a la cárcel? ¿Por qué? No es simplemente porque en la cárcel tiene comida, porque allí tiene algunos beneficios, no, es porque hay un sentimiento de culpa que lo hace empujar a cometer nuevos crímenes. No en todos, no es para todos, es para algunos, pero es lo que nos presenta una aporía que el psicoanálisis revela al derecho. Ahora bien, ¿cómo pasa esto en Lacan? Hay un seminario de Jacques Lacan, que es el número 20, que se llama Ainda. Mais ainda. Encore, es en francés. Y él dice en la primera clase algo muy interesante. Dice, el derecho habla del goce, es decir, del exceso, como lo he hasta ahora relatado. Esto quiere decir que los hombres inventaron, para regular su propia constitución pulsional que los empuja al exceso, el derecho, la justicia, la ley. Pero hay en la constitución pulsional, según nos dice Freud, por ejemplo en el malestar en la cultura, o en psicología de las masas y análisis del yo, nos dice, ¿qué es el semejante para cada uno? Es una frase una cita muy conocida. El semejante puede ser el objeto amado, el semejante puede ser el colaborador, el semejante puede ser el ideal. Hasta ahí todo bien, magnífico. Pero resulta que hay una dosis considerable de agresividad en la constitución pulsional de cada uno,
¿Qué hace, por ejemplo, que el colaborador pueda ser un esclavo? O un obrero, el cual se le puede quitar su fuerza de trabajo sin remuneración. Se le pueden robar sus bienes. ¿Que puede ser el objeto de amor? Sí, pero también puede ser el instrumento de su satisfacción, de tal modo que se abuse de él sin su consentimiento. Que puede ser el ideal, ¿cómo no? Pero acontece que ese ideal puede también volverse el enemigo, y hay toda una teoría del enemigo en el derecho, no solamente el enemigo necesario, no solamente el enemigo absoluto, también hemos encontrado el enemigo contingente. Pero ¿cómo hacer de ese enemigo un adversario político sin tener que destruirlo? He ahí muchas paradojas del derecho en las cuales todos los países en este momento estamos convocados a pensar, porque hay teóricos del derecho que, por ejemplo, piensan que al enemigo absoluto no se le puede conceder ningún derecho, ni siquiera los derechos humanos. Tenemos la prisión de Guantánamo como un ejemplo de eso. Es decir, es un debate actual. Formas de tratar con el exceso, con el goce que hace parte de la constitución de todos nosotros y que en la adolescencia aparece particularmente virulento. Dice Lacan, la ley que constituye el derecho está ubicada en el lugar dominante en el discurso del amo. Bueno, pero ¿eso qué da? Eso nos da un problema, y es que si para el adolescente hay un deshacimiento de la autoridad paterna, quiere decir que también se deshace la autoridad del maestro, del padre de familia, de la madre, de la familia, digo, de la policía, de la sociedad entera. Incluso va a desafiarlos. Hay que ver, yo también trabajo en una universidad pública, hay que ver cuando se enfrentan a la policía con sus capuchas y les tiran piedras y eso, vengan, 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 y ellos van y arrasan, pero tienen el coraje de enfrentar con muy pocos medios, con pequeñas bombas que hacen mucho escándalo, mucho ruido, pero que en realidad no, pero es un desafío, vengan, vengan. Bien, ahí tenemos un problema estructural que une una reflexión psicoanalítica y que nos hace de ese momento tan especial como la adolescencia un sujeto muy propenso a transgredir la ley y a encontrar. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay una aspiración social a que haya una justicia distributiva. ¿De qué? Podemos decir una justicia distributiva de los derechos, claro, para todos los derechos, ¿cómo no? Bien que no siempre esto se logra, porque por ejemplo cuando se promulgaron los derechos del niño al final del siglo XX, no se pensaron en los deberes del niño, solo en los derechos. Y hay que ver los chicos que dicen, yo tengo derecho. Sí, claro, tiene derecho, pero no dice yo tengo deberes. Y tuvieron que hacer enmiendas en distintos países para, digamos, reflexionar de nuevo los derechos de la infancia. Pero también aspira la ley, el derecho, la justicia, a que haya para todos una distribución del goce. Y ahí tenemos un problema. ¿Cómo garantizar una justicia distributiva del goce? Que cada quien tenga el goce que merece, o el goce que su naturaleza le pide. Ahí tenemos un problema, un callejón sin salida muy grande. Porque la ley es hecha para todos. Pero el psicoanálisis nos muestra que todos tenemos una singularidad, y esa singularidad, que es lo que no entra en lo universal ni en lo particular,
¿Qué es lo que hace que yo sea único, irrepetible, singular, diferente de todos? Esto se explica más en la lógica femenina, porque en las lógicas masculinas, los hombres o los seres sexuados que se sitúan del lado masculino, mejor, digamos, para no decir hombres-mujeres, que son construcciones sociales, esos seres sexuados que se ubican en la posición masculina no tienen problema de ser todos iguales. Hay que ver, por ejemplo, todos con la misma camiseta del equipo de fútbol, igualitos, gritan, hacen las mismas cosas, no hay problema. Pero si en este auditorio entra una mujer vestida de cierta manera y ve que otra tiene el mismo vestido que ella, no se va a sentir como en el equipo bravo, estamos vestidos igual, sino que ahí hay un punto de excepción al grupo. Es decir, que en la lógica femenina hay una imposibilidad lógica en la cual no se puede hacer un conjunto porque no tienen nada en común. Todas son excepciones. Lacan dice, cada mujer es una excepción e incluso excepcional. Y eso es, en los seres sexuados de manera femenina, una reivindicación. En esa misma lógica, podemos pensar esto. Ante la ley, cada quien exige una singularidad que viene de su propio goce. Eso logra movimientos sociales importantes. Por ejemplo, la reivindicación de la homosexualidad es una reivindicación del goce. Yo tengo derecho a un goce homosexual. Puede decirme alguien, sí. Y hago un grupo, un movimiento y logro, como lo lograron, que la homosexualidad ya no sea una patología, que sea retirada de los manuales diagnósticos estadísticos de enfermedades mentales la homosexualidad como una patología, sino que es una forma de gozar, de vivir el bien. Luego viene lesbianas, igual, tienen derecho, es decir, todo lo que llamamos minorías sexuales, L, G, T, B, T, etcétera, 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 etcétera. Nunca vamos a terminar la sigla porque cada quien va a inventarse una forma de goce singular que va a querer también reivindicar. Por ejemplo, en ciertos Países Bajos ya hay un movimiento para que se adopte la ley según la cual la paidofilia no sea un delito, sino una forma de goce. Ahí tenemos aporías morales, ahí tenemos muchas cosas que pensar. Pero es la dificultad de la ley para poder hacer una distribución del goce para cada uno. Una justicia distributiva del goce. El derecho no puede hacer eso. El derecho es para todos. Y hay que restablecer el derecho. Entonces, ¿qué pasa? Que hay adolescentes que transgreden la ley por todas las razones que hemos dicho, más las razones sociales que no he mencionado. Y entonces, ¿qué pasa? Pasa que el derecho tiene que castigarlos para restablecer ¿qué? Para restablecer el derecho mismo. Si no lo castiga, entonces no hay justicia, entonces no hay ley, no hay derecho, y lo castiga para restablecer el derecho, para restablecer en cierto modo un equilibrio social que ya vimos que es imposible completamente. Y el adolescente en esa tendencia, a veces con un castigo menor, logra eso que la sociedad quiere, que por el miedo al castigo, entonces modifique la conducta. Pero hay otros que van a fondo, no les interesa, van más allá en ese desafío. Y ahí tenemos la articulación entre la adolescencia, el crimen y el castigo con todas las variantes de hoy. Por ejemplo, ayer escuché por primera vez la idea del movimiento abolicionista de las prisiones. Es interesante eso. Ya aquí en Brasil se logró toda esa lucha contra el sistema de manicomios.
con la antipsiquiatría en una cierta época, pero eso, digamos, es una bandera interesante donde uno ve cosas alternativas a simplemente meter en prisión a los locos. Ahora los adolescentes y la despenalización. Pero escuché también cosas interesantes, que el derecho piensa en penas alternativas. ¿Pero eso qué quiere decir? Que nunca se puede renunciar en la estructura social al castigo. Sea como pena alternativa, sea como prisión, sea como una cosa o la otra, ahí tenemos una cosa que hace parte como de la estructura social para regular el exceso. En ese punto estamos. Tengo otros elementos que desde el psicoanálisis se podrían discutir, porque requieren, digamos, esclarecer un poco un lenguaje más técnico, pero dado que hay una gran heterogeneidad en el público, prefiero dejar en este punto y que hagamos una conversación. Muito obrigado.